Para indagar acerca del paralelo entre los artículos escritos por los autores Carlos Sánchez y Leonardo Tovar, debemos hacer un análisis a partir del recuento que hace Tovar luego de leer el texto publicado por Carlos Sánchez, en el que esboza una crítica aparecida en la revista El Banco de la República, trabajo que le fue encomendado a este último, es decir, a Carlos Sánchez, en el que cuestiona de manera severa el trabajo adelantado por los filósofos colombianos en la última década del siglo anterior. De los dos artículos destacaremos, entre otras cosas, las siguientes divergencias aparecidas en el texto cometido por Sánchez y luego censurado muy inteligentemente por Leonardo Tovar. Relata Sánchez que utilizó el registro bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango para efectos de medir el universo de la producción filosófica en la última década del siglo XX. La fuente que utilizó Sánchez fue fuente única y con ella pretendió hacer la investigación del trabajo productivo absoluto. Tovar, por su parte, se duele de tan pequeña muestra, por cuanto reseña Tovar que Sánchez omitió o fundamentalmente ignoró las distintas fuentes en materia de recopilación de textos, revistas y, en fin, toda suerte de trabajos literarios en esa década, dispuestos o a encontrarse o por encontrarse en distintos centros educativos y en diferentes bibliotecas. Y de igual manera reseña que la tarea en la propia Biblioteca Luis Ángel Arango ignoró una fuente importante, una búsqueda importante de textos que se denota clarísimo al momento en el que hace esa evaluación o ese aporte que no incorporó la totalidad de los textos allí encontrados. Asimismo, Sánchez desaprueba la obra de Zuleta y de Botero Uribe en forma por demás subjetiva y sin realizar análisis alguno, y omite referirse a estupendos trabajos de investigación filosófica en esa década en cuestión, y por último ignora completamente los recuentos o las memorias recogidas del gran evento celebrado en ese siglo XX pasado, como fue el primer encuentro o Congreso Interamericano de Filosofía, que no solo fue un éxito a nivel nacional, sino internacional latinoamericano, y asimismo recogió importantes esfuerzos que se concretaron en un texto que de la misma forma Sánchez omite. De igual manera destaca Tovar que la sola omisión del citado encuentro pone de relieve el sesgo con el que afrontó Sánchez su tarea. Asimismo, ignora deliberadamente las obras de Vega Cantor sobre Marx, y un análisis que es fundamental porque fue tal vez uno de los más, o de los primeros análisis después de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín y de la modificación del modelo socialista, o de la caída del régimen soviético, más exactamente. Y también omite hacer referencia a las conversaciones filosóficas entre Rubén Sierra y Danilo Cruz, que son textos recogidos en un texto, un epistolario que... Por último, Sánchez relaciona un conjunto de revistas muy destacadas en el concierto nacional, pero omite igualmente otro conjunto de revistas sin ningún criterio crítico, sin ninguna posición de cuestionamiento o de selección, sin criterio básico de selección. Omite, entre otras cosas, a las revistas Politeia y Ensayo y Error, que son dos referentes fundamentales de la filosofía colombiana. Esa ausencia de rigor es cuestionada profundamente por Tovar, que señala que solamente el capricho de Sánchez es el que ha sido su posición orientadora. De igual manera, omite referirse a la investigación desarrollada
no solo en diferentes ambientes filosóficos colombianos, sino también cómo ignora los esfuerzos editoriales de la UNAD y de la Universidad Inca, recogiendo la obra de Pablo Guadarrama y la obra de la UNAD en referencia a diferentes autores colombianos muy importantes. Allí señala Sánchez que solamente la posición señala Tobar, perdón, que la posición de Sánchez es totalmente sesgada y que sigue haciendo salir de sus entrañas el más. Para finalizar, reseña Sánchez que en un reconocimiento a un esfuerzo que nunca realizó la universidad, el aporte importante en la búsqueda de la escolástica por parte del Centro Universitario Santo Tomás, cuestión que se aleja de la realidad y que más se toma como una pincelada de alguna manera reivindicar la crítica tan fuerte y ácrita que tuvo con el centro estudiantil, atribuyéndole este tipo de realizaciones que no ha sido el fuerte. De igual manera, le cuestiona, para concluir, su tendencia posmodernista, lo que no ha sido básicamente el fuerte de la universidad, ni la inclinación ni la tendencia filosófica marcada dentro del claustro. Coincide sí Tobar en señalar que es importante destacar, tal y como lo reseña Sánchez, y tal vez de las pocas cosas en las que coinciden, que existe una falta de una comunidad filosófica colombiana. No obstante, la existencia de la asociación, y también de la necesidad en la que ambos coinciden y la que Tobar termina dándole la razón a Sánchez,